Hola, hola, muy buenas tardes. Pues nos complace presentarles en este post, Háblame de ti. Pues nos contamos con una gran estrella, con el doctor Sergio Padilla, ¿verdad? Es médico psiquiatra, el cual cuenta como médico cirujano partero por la UASH, con especialidad en psiquiatría en Fray Bernardino Álvarez y tiene una maestría en psicoterapia de la UNAM. Un gusto saludarle y pues me gustaría que nos se presentara. El gusto es mío, gracias por la invitación. Sí, tenemos esa preparación y nuestra área, pues obviamente es la salud mental, lo que implica, lo amplio que es la salud mental, pues ese es el área en la que me desempeño. Excelente, doctor, excelente. Bueno, realmente nos gustaría mucho realzar la importancia que tiene la salud mental, pero sobre todo marcar esta diferencia entre ser atendido por alguien especialista como usted en psiquiatría a, por ejemplo, un médico general. ¿Cuál sería esta la diferencia? Sí, por supuesto que primero que nada somos titulados en medicina general. En mi caso, como bien lo dijo usted, médico, cirujano y partero. Luego sí se hace una elección de qué área puede o quiere uno especializarse. En mi caso fue lo dicho, ¿verdad? La psiquiatría. Pero primero sí tenemos que titularnos como médicos generales. Y el título en sí viene siendo médico cirujano y partero según la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ese es mi caso. Luego, pues, eh, tuve la oportunidad de cursar la psiquiatría, la especialidad en esta materia, allá en el Distrito Federal entonces. Esa es mi área en la que estamos pues, desempeñándonos todavía. Excelente, doctor. ¿Y cuál es el realce? ¿Cuál es lo significativo de contar con un médico especialista en psiquiatría al momento de atender una cuestión en salud mental, doctor? ¿Por qué es importante darle esa prioridad? Sí, sí, hay que incluir pues, la salud mental dicho en esta área general. Porque sí, si bien hay enfermedades particulares, hay una cuestión afectiva, una cuestión emocional que conlleva, tan sencillo como el dolor como síntoma muy frecuente. La persona que sufre un dolor, cualquiera que sea, ya hay una cuestión emocional ahí inmiscuida, una cuestión de emociones que acarrea el sentir dolor, ser una persona con dolor. Ya en ese sentido se requiere una aportación en la medida de las circunstancias. Obviamente hay dolores en todo un espectro, de leves, moderados, severos e intensos. Y bueno, al sufrir una persona desencadena emociones. Y ya desde ese momento hay una cuestión pues de salud mental incluida. Ahí es donde puede estar nuestra intervención, porque es importante, sin menospreciar otras áreas, pero a veces el personal médico, paramédico es demasiado rutinario, no voy a decir insensible, pero pudiera ser el caso, Claro. y menosprecian a la persona que sufre, la persona que tiene algún dolor, como es el ejemplo. Y pues creo que padecemos de esa indiferencia, de esa falta de empatía con la persona que tiene un sufrimiento. El dolor es el ejemplo del momento, que pues es la salud mental en general la que debemos de considerar para que también apoyemos a la persona que tiene ese problema y que no avance esto, porque si bien el dolor es un síntoma muy conocido, sufrido por creo que todos en un determinado momento de nuestra vida, pero también cambia mucho las emociones, la impresión que tenemos de los demás, y una persona con dolor cambia su respuesta al ambiente, y, y la respuesta que más frecuentemente aflora pues es la agresividad. Y entonces una persona con dolor se vuelve agresivo, se vuelve intolerante, demandante también, y ahí cabe la intervención de alguien con preparación extra en la cuestión de mi insistencia, la salud mental. Perfecto, interesante. Y sí, efectivamente, ¿no? Por algo entramos en esta palabra de especialidad. Así Así es. es. Doctor, ¿cómo explica usted a un paciente que necesita ayuda psicofarmacológica? Sí, ya
todos tenemos un grado de tolerancia, tenemos una resistencia natural y podemos lidiar con ciertos problemas emocionales o físicos hasta determinado momento. Otra vez, en donde empezamos a ver que esta persona ya tiene estas expresiones, ya se dice disruptivas, que sacan del control el momento, que está cambiando su temperamento, entonces ya hay que ser más solidarios, insistiendo, más comprensivos, y hay que echar mano. Primero, pues es la terapia en sí, psicoterapia de intervención, y damos consejos, tratamos de tranquilizar a la persona con recomendaciones, transmitiéndole paciencia, este tipo de primeras intervenciones. En otras circunstancias suele no ser suficiente. Y lo que se hablaba con otros compañeros psicólogos que decían el echaleganismo, que me quedó muy grabado ese término muy a propósito, ya a veces no es suficiente. Claro, ¿verdad? Que se veía en episodios pasados, sí, muy importante. Sí. Lo retomo de ahí, porque sí es algo que demasiado, diría yo, elástico, demasiado laxo. Y pues no, eso de echarle ganas, pues sí se entiende, se agradece que lo estimulen a uno, que le orienten. Pero ya luego no es suficiente y entonces echamos mano, o sea, del consejo directo, de ser eso precisamente directivos, es decir, no haga esto, haga aquello, esto no le va a ayudar, esto le va a perjudicar, eso ya es uno más directo. Pero ya luego, si esto también estamos viendo que no es de manera suficiente, sí consideramos la utilización de medicamentos, de fármacos. Y ahí sí, estamos específicos si la persona está exaltada, si no puede dormir, si está pues en un proceso de tristeza que ya ha durado demasiado tiempo, entonces sí consideramos de la utilidad de algún medicamento y es cuando recomendamos alguno. Perfecto. Doctor, ¿cuál es la diferencia real entre un psicoterapeuta como tal y un psiquiatra? Me encanta esta parte que usted tiene ambos y que ha visto estos terrenos. Sí, claro. Entonces es muy interesante su respuesta. ¿Cuál sería esta diferencia? Porque muchas veces se confunde. Sí. Si empezamos primero por lo que es medicina como tal, la medicina en general, pues es el echar mano de determinados recursos para aliviar a alguien o algo. Sea un síntoma, sea un problema general, inclusive las emociones, que esa es parte de nuestro actuar, de nuestra intervención. ¿Qué es la diferencia? Para esta especialidad primero hay que ser médico. Definitivamente sí hay que conocer el cuerpo en todo detalle, con el máximo de acuciosidad que uno pueda tener, conocer cómo somos, cómo estamos hechos, cómo respondemos hasta donde nos alcance el conocimiento, la materia. Hay que tener eso. Luego, si es el área de la salud mental o de las funciones ya cognitivas, emociones, todo lo que implica la psicología de la persona, entonces tenemos esta especialidad que es la psiquiatría, como su nombre se deriva su nombre de psique, la alma, como lo tradujeron primero como alma, pero nos referimos a la función psicológica, y lo de iatros, que es terapéutico, que es el tratamiento, como pediatra, el que trata a los infantes, y así psiquiatra, el que trata la psique. Entonces, perfecto. Y ahí viene la palabra de la especialidad de psiquiatría, tratar la psicología, la psique. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, que marca con otras especialidades, y que el médico general, que primero debe tener esa formación para luego aspirar a una especialidad, en el caso de cómo está diseñado el currículum, ¿verdad?, cómo es el mecanismo, la ruta para llegar a ser especialista en salud mental, psiquiatría en particular. Pues es esto, esta es la ruta que se sigue en la cuestión de estudios, y esa es, digo yo, la diferencia con respecto a otras áreas que también intervienen en salud mental, que son varias. Desde terapeutas específicos, de lenguaje, de conducta, usted sabrá mucho más de esto, que es diferente con respecto al psiquiatra. Excelente. Pues yo ya me emocioné. Y le tengo otra pregunta que viene añadida, ¿no? Esta Sí. parte de ¿cómo consigue diferenciar entre sus pacientes o bien marcar esta línea entre la intervención psicofarmacológica y psicoterapéutica, perdón? Sí, el medicamento tiene sus funciones, tiene su diseño,
hay una química incluida, por eso fármaco, del fármaco viene de sustancia que se utiliza para tratar, bien, y la cuestión psicoterapéutica ya hablamos de la dinámica psicológica de la persona, ya hablamos de su, pues sí, hasta donde podemos captar su personalidad, aprovechar los recursos propios de la persona, que esa es la psicoterapia, a través de sus recursos, su bagaje psicológico, podemos manejar un tanto el curso de su pensamiento y eso es terapéutico, esa es la psicoterapia. Entonces aprovechamos los recursos de la persona para su propio beneficio, según obviamente el criterio del psicoterapeuta. De ahí la preparación que se necesita para tanto no involucrarse demasiado como tampoco ser indiferente, que ese justo medio es el que a veces nos cuesta trabajo definir. Totalmente, ¿no? Y que indudablemente, por experiencia propia, sí notan la diferencia. Por supuesto. Sí lo notan bastante. Entonces, parte de esa intervención, pues, es ayudarle al paciente a entender estas diferencias, ¿no? Digo, Así es que es. sí hay un campo a trabajar muy diferente. Así es. Excelente. ¿Qué recomendación nos daría usted, tanto como psiquiatra y al mismo tiempo como psicoterapeuta, cuando hay una resistencia al tratamiento psicofarmacológico por parte del paciente? Sí, por supuesto que somos, por cultura, hay una connotación tanto negativa respecto a lo que es psicológico, lo que es psiquiátrico. La locura viene como añadida, ¿verdad? Viene, primera asociación que hacemos es la locura, que obviamente no es el caso. Es una de las áreas que ya esa palabra tratamos de evitarla también en nuestro lenguaje diario porque es ofensiva. Decirle a alguien con esa connotación de loco, que tiene una cuestión de locura, es ofensivo. Hay una cuestión peyorativa ahí que queremos evitar. Pero la salud mental pues, es amplísima, ¿no? Usted lo sabe con vastedad. Entonces, ¿qué queremos? Que quitar esos prejuicios, ¿verdad? Y que la persona acepte más la intervención de alguien, más precisamente alguien diferente en la cuestión emocional, cuestión conductual, varias áreas, pero que no se entienda porque la asociación es directa, como lo digo, con algo ya de estar fuera de sí, de estar fuera de razón, que no es el caso. Y esas son las grandes excepciones. Y si quiere que le agregue algo más a propósito, en mi área ya en estos años recientes, lo que menos veo son trastornos psicóticos. Lo que más se asocia son otro tipo de problemas, ansiedad, depresión, trastornos cognitivos, conductuales de personalidad, áreas muy, que diría yo, poco vistas, Claro. que en lugar de la psicosis, ¿verdad? Que es lo que más desorganiza a la persona en su conducta y en su expresión como persona, pues es la psicosis. Es lo que menos veo yo en mi quehacer de especialista. Perfecto. Doctor, ¿qué opina usted de qué tan conveniente es que el paciente conozca su diagnóstico? Sí. Desde lo clínico. Sí, de hecho hay que inmiscuirlo, hay que involucrarlo, ¿verdad? Consigo mismo. Y creo que sí, desde cuando uno mismo tenga ya los elementos para apoyar un diagnóstico, se dice sintomático, nosológico, en fin, hay que comunicárselo. Sí. A mí me parece que usted tiene esto, por esto que me dice y con esto y lo anterior, creo que de lo que usted se está teniendo se trata de este tipo de problema. Sí, de hecho, cuando tengamos los elementos para sustentar algún diagnóstico, hay que comunicárselo. Y llega al punto de convertirse hasta sanador, ¿no? Por el supuesto. hecho de entender qué es lo que está sucediendo. Sí, yo creía que era esto, que por mi vecino, que por mi, no sé, mi pareja. Claro. Sí. Sí. No, a veces ya es algo que como uno responde ante una situación dada, y eso ya es personal, eso ya es de uno. Perfecto, excelente. ¿Cuáles son los riesgos de iniciar un tratamiento psicofarmacológico y no terminarlo? Es decir, yo me doy de alta solito. Tan sencillo. Cuando empezamos y no lo terminamos, porque sí, si quiere que le dé un ejemplo ya concreto para que explicarme en mi razonamiento, en mi recomendación, un antidepresivo. Si tenemos una depresión ya diagnosticada, ¿sí? El cerebro tiene su dinámica, tiene sus propias reglas, no diría leyes, que aunque casi lo son, en donde es una víscera, el cerebro es una víscera de memoria. Wow. Lo que hace el cerebro es memorizar.
Ahí todo lo que... La función que me diga es una memoria de fondo, pero es un órgano de memoria, pero de lento aprendizaje. Y en este caso el lento aprendizaje es con aquello de que les digo, tomemos como ejemplo el aprender a tocar un instrumento. ¿Lo que se necesita? Pues se necesita la práctica diaria, se necesita la constancia, el tiempo también, dependiendo de la perfección que uno quiera lograr. La cuestión del medicamento es muy parecido, porque el medicamento es una lección que le estamos dando al cerebro, es una recomendación. Y por regla fisiológica, farmacológica, al menos una dosis diaria. Hay otros medicamentos que ya tienen una preparación muy sofisticada y pueden darse con más tiempo, pero la gran mayoría, pues 1 o 2 veces al día. Los antidepresivos en general es una dosis diaria, pero de lo que estamos hablando, de lo que usted me pregunta, cuando no terminamos un tratamiento, cuando el cerebro no aprende del todo a producir esa química que le estamos dando en la recomendación de que la modifique, obviamente que la consecuencia es la recaída. ¿Se sienten bien y dejan de tomarlo? Perfecto. Le digo, pues perfecto, ya se sintió bien, yo estoy a favor de suyo. Pero al cabo de poco tiempo, pocos días, vuelven los síntomas que estábamos empezando a tratar. Completamente. Entonces, un borrón y cuenta nueva es volver a empezar, a insistir, ¿verdad?, en la constancia, mantener ese tratamiento que no es de uno, no es del terapeuta, no es del psiquiatra el que se le ocurre, ¿verdad?, ese tiempo. Es lo que los expertos nos han comunicado a través de sus estudios, de sus metaanálisis, ¿verdad?, que hacen, donde nos dicen, teniendo el ejemplo de los antidepresivos, cuando salieron esta nueva generación de los que se llaman abreviados ISRS, el Prozac, se han de acordar, ¿verdad?, de ese boom, de ese tipo de medicamento. 6 meses parecía un buen tiempo y se aliviaban, sí. Pero luego vinieron las recaídas a las que hago referencia. Dice, no, entonces vamos a darlo 9 meses. Hubo mayor tasa de éxito con 9 meses, pero aún así había recaídas en un corto plazo. Entonces la recomendación ya formalizada es que mantengamos este tipo de tratamientos 1 año completo y con posibles refuerzos posteriores. Es mucha la diferencia de por qué un tiempo más largo y por qué unos refuerzos posteriores. Depende obviamente de la persona y su idiosincrasia, ¿verdad?, y su ambiente y sus pormenores, su estrés, el ambiente que se desenvuelve que puede que lo siga presionando y que lo haga volver a recaer, ¿verdad? Estoy pensando en directores de empresas, gente con alta responsabilidad. Saben lidiar por instinto, por propio descubrimiento, saben moderar sus síntomas ansiosos sobre todo. Recurren a esto, aquello, a veces a sustancias inconvenientes que traen más perjuicio que beneficio, pero ayudan. O sea, el exceso de café, este tipo de bebidas que traen mucha cafeína, que también parece que se han aficionado mucho a ellas, y entre otras sustancias. Y eso les mitiga la molestia, pero no es el remedio. Sino que no saben manejar, no han aprendido a manejar todo el estrés que implica su puesto, su trabajo. Claro. Y ahí es donde viene esta parte del brazo fuerte de la psicoterapia, ¿no? Por supuesto. También. Ajá. Y sí, tenemos gran, que diría, afluencia de jefes de grupo, de línea, con esta área de frontera donde tenemos maquiladoras aquí en funciones. Me tocó conocer a muchas personas, más de las deseadas, con este tipo de problemas de estrés y de sobrecarga de trabajo, de sacrificio de las horas de sueño porque tienen que conectarse, como dicen ellos, en horas de la madrugada porque están hablando a otro continente y tienen otro uso horario, tienen otro ritmo de trabajo con respecto a las horas y están conectados a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿verdad?, con estas personas porque pues es la hora que a ellos les conviene. Todo eso es sacrificio de la comodidad personal, comodidad como en este caso es el sueño, el dormir bien. Y eso me tocó conocerlo en varias personas
donde por su responsabilidad, por las ganas de hacer bien las cosas, tenían que sacrificar el sueño, en este caso particular también del ejemplo, el dormir. Y esto trae pues consecuencias en corto plazo, no diría ni mediano siquiera, de cambios en su desempeño, para decirlo así, y obviamente en la salud en general, porque luego empiezan lo que llamamos nosotros, se conoce como somatizaciones, que la mente sufre, pero el cuerpo lo manifiesta, ¿verdad? Entonces ahí están las somatizaciones, cuando ya esta persona le ha rebasado ese nivel de estrés y ya no es suficiente el autocontrol, el autoconocimiento. Y ahí entramos con psicoterapia. Completamente. Doc, ¿alguna recomendación para o sea, esto contribuiría al sistema capitalista, ¿no? De cómo la sobreexigencia que hay de Sí. estar produciendo y que va en contra de muchos hábitos de higiene a nivel mental y físico. Toca ese punto cultural, ¿verdad? Que tenemos que referirnos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón en particular. Ejemplo pues de resiliencia, ¿verdad? Esa cultura y ese país donde empezaron a producir, empezaron a trabajar demasiadas horas al día y por supuesto llegaron a ser el país con el ingreso per cápita, ¿verdad? Con número 1. Entonces sí, pero ¿a costa de qué? Exacto. Y ellos inventaron su palabra karoshi, que es el agotamiento laboral, que ahora se llama burnout en inglés y en español pues es el síndrome de agotamiento laboral, por ese desgaste que se tiene cuando se desempeña un trabajo más allá de lo que es lo recomendable. Y entonces esa cuestión cultural de sacrificarse, de entregarse a una actividad que sí, se les aplaude, se les reconoce, pero va de por medio de la salud, y en nuestra área de la salud mental, que es pues nuestro foco de atención, pero sin menospreciar, sin dejar de lado que el cuerpo también sufre. Y le menciono trastornos como las urticarias, eczemas, exantemas como tales, cuestiones de la piel, que decía un maestro dermatólogo que todavía lo recuerdo, que decía que cuando el cerebro sufre, la piel llora, wow, haciendo referencia a las neurodermatitis, ¿verdad? Que ya son somatizaciones, ya es una extrapolación, ya se salió el estrés del contenedor que es el sistema nervioso y ya sale al cuerpo y a la piel en estos ejemplos que le digo, con esas características de que cuando el cerebro sufre, la piel llora, ¿sí? Pero también los intestinos, también otros órganos que también se alteran cuando el estrés que se está sufriendo es más allá de lo tolerable. Me hace conectar y me emociona bastante con esta frase también que dice que toda enfermedad física busca una sanación emocional. Es que no podemos dividirnos, ¿verdad? Somos un todo, organismo, sí, estamos hechos de órganos. Si bien hay focos, hay un órgano blanco, que así se llama, ¿verdad? A donde va a dar aquello. Pero si se trata del cerebro, pues ahí no hace diferencia. Y dicho la piel, que es un órgano, pero también las articulaciones, también los músculos, también los huesos. Y usted sabe, todo el mundo sabe de las enfermedades autoinmunes muy relacionadas con la función mental y el control, ¿verdad?, del estrés que uno es capaz de tener, ¿no? Que debemos de ser capaces, debemos de prepararnos. Pero esto va más allá de que nada más le sufre el estómago. No. Si hablamos de una úlcera, una gastritis erosiva, hay muchas enfermedades locales, claro, o localizadas al estómago, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué se le apareció? Y porque si una persona come tal producto, tal alimento, y los dos comen lo mismo, pero a una le hace daño, ¿cuál será la diferencia? Porque una sí sufre y la otra no, con el mismo alimento, por ejemplo. Completamente. Entonces sí. Doc, ¿en qué momento considera usted que la medicina abraza esto? Lo emocional con lo físico. Sí. Sí.
hacemos un poco de historia, yo creo que desde finales del siglo XIX, allá por 1890 y pico, que tengo que mencionar a nuestro guía, porque ya no, pues maestro para varios, desde Sigmund Freud, que es el que metió con más énfasis la cuestión mental, ¿verdad?, sobre la salud física en general. Con sus cuestiones culturales, pues claro, estamos hablando ya de un tiempo bastante largo, y que el psicoanálisis vino a ser, a fin de cuentas, el padre de la psicoterapia, porque ya se sofisticó el psicoanálisis y vino a redundar vino a dar a luz a la psicoterapia. Pero el iniciador fue él, entonces hace ya más de siglo y medio casi, siglo 140 años más o menos, si puedo ser preciso, por los 1890, principios del siglo XX, 1910 más o menos. Desde entonces se empezó a notar esto de la influencia de la mente sobre la salud en general, salud física, salud orgánica. Entonces, desde ese tiempo ya se empezó a decir, bueno, esto no viene solo, esto viene o trae como antecedente esta otra situación, la cuestión psicológica. Y desde ese tiempo ya se pusieron atentos nuestros grandes pensadores de ese tiempo, los psicoanalistas en particular, fueron los que insistieron más en que en la mente hay algo más allá que hay que estudiarse, ¿no?, y que hay que tomarse en cuenta. Excelente. ¿Usted considera que el COVID tomó participación también en esto? Sí, el COVID o la COVID, porque es como la gripe, la influenza, la COVID, la COVID-19. Es el mismo coronavirus, de la misma familia. Sí, hay ya mucha literatura al respecto, que esta enfermedad, todo lo que implicó la pandemia, revivió enfermedades, o decir, pues no, si estas ya existían, sí, pero para explicarme por qué con la COVID se pierde el olfato, se pierde el gusto. No sucede con la influenza, no sucede con la gripe, ¿por qué con esta sí? Y eso ya le da una connotación particular. Muchas personas que enfermaron de COVID desarrollaron después ansiedad y depresión, nunca la habían tenido. En la familia, pues, no hay así un caso notorio de tal enfermedad o tales enfermedades, depresión, ansiedad. Y ya que enfermaron de COVID, después tuvieron esta comorbilidad, esta enfermedad agregada. Sí. Entonces, porque sí se sabe que había encefalitis, o sea, una infección en el encéfalo, en el cerebro, y afectaba la cuestión de los neurotransmisores, entre ellos bajando los niveles, aquellos que nos mantienen con buen ánimo, tranquilos, estables, ni muy contentos ni tristes, ecuánimes, y ante un estímulo pues uno se alegra si le cuentan un chiste, se entristece si hay alguna cuestión de mala noticia. Esa es nuestra reacción, esa es nuestra manera de ser, afectivamente hablando. Pero cuando enfermaban de COVID, no había una razón así para explicar la ansiedad o la tristeza que tenían estas personas. Y sí, se le adjudicó a este virus, que también influyó en que se depletaran, que bajaran estas sustancias que nos mantienen ecuánimes. Perfecto. Bueno, pasamos a una dinámica bastante interesante, que es, pues, si hablamos de un caso, por ejemplo, de una persona que no puede dormir, siente ansiedad constante, pero sigue trabajando, está funcional y decide medicarse. Cuéntenos, ¿por qué no lo debería de hacer? ¿Cuáles son los riesgos que implica esto? Con todo el respeto para quienes recurren así a veces a algún medicamento por propia iniciativa, pero pues no son especialistas, no están preparados. Si bien que la tomó mi vecino, mi hermano, no sé, y le fue bien, pues esperemos que le vaya bien también a la persona que decide automedicarse. Con el mejor de los deseos, ojalá que le vaya bien. Pero no es una recomendación, ¿verdad?, que se mediquen. Y para eso pues, se supone hay gente preparada a la que hay que irle a preguntar.
para ver qué procede en cuanto a qué medicamento puede ser el que mejor le conviene, que más le conviene. Entonces, déjenle los medicamentos a los médicos, definitivamente. Y las terapias y recomendaciones, pues que no sean las de los bares, ¿no? El del cantinero que la hace de psicoterapeuta y ese tipo de cosas. O el vecino que también muy dados a aconsejar. Que bienvenidos los consejos, pero a veces no es uno el indicado para aconsejar a alguien más, si no está preparado en el área, por supuesto. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Definitivamente, así el dicho mexicano, muy a propósito. Excelente. Bueno, tenemos otro caso, persona que ya no quiere levantarse, pierde el interés en todo y refiere que no se medica porque los fármacos tardan mucho en hacerle efecto. Allí, si ya estamos hablando de síntomas de anedonia, esa es la palabra que dice, anedonia, sin disfrute, sin la capacidad de tomarle el sabor a la vida diaria. Eso significa anedonia, sin hedonismo. El hedonismo es el darse gusto, el sentirse bien. Y la palabra que podemos englobar los síntomas que usted dijo rápido es la anedonia. Esa incapacidad para el disfrute tiene varios orígenes. Entre uno de los más frecuentes pues, es la depresión. Entonces, si esa depresión ya definitivamente duró más de 3 meses, que es mucho para mí, ya viéndolo bien, si detectamos que no está bien, que ya ese despertar en las mañanas nos pesa porque, híjole, otra vez la vida diaria y levantarme, ir aquí, ir allá, en fin, ya estamos teniendo síntomas de sobrecarga. Muy probablemente se trate de una depresión. Ya tuvo el tiempo suficiente para convencernos de que no fue pasajero, de que ya es algo que se estableció. Es entonces, ¿verdad?, que hay que reconocer que necesitamos ayuda. Hay que pedirla. O sea, alguien que nos conoce puede decir, vente, yo te llevo, o no quiero ir, no, yo te llevo contra de tu voluntad. Ojalá que tengan ese apoyo a la mano, qué bueno, qué bueno. Pero por uno mismo, por propia decisión, debe uno de comprender que eso que estamos pasando, que estamos sufriendo, no está bien. Ya es demasiado. Y entonces, humildemente dicho, hay que reconocer que ya no podemos y es el momento de pedir consejo, pues de ir a consulta con psiquiatra o psicólogo, lo que prefieran. Cualquiera que sea su elección, ya es ganancia, ya es bueno. Perfecto. Hay una trilogía que usted conoce, usted sabe, de neurólogo, psicólogo y psiquiatra. Los tres tenemos un campo común. Cualquiera de los tres que intervenga cuando hay una cuestión mental es útil, ya es un buen inicio. Ya entró, ¿verdad? Ya entre nosotros, ¿verdad?, sabemos a quién le podemos canalizar qué, pero con que acuda alguno de esta trilogía ya es ganancia. Excelente. ¿Cómo pudiéramos dar la explicación del por qué los tratamientos psicofarmacológicos, igual que los psicoterapéuticos, llevan tiempo? Sí, en cuanto al tiempo, ahorita le mencioné que determinado medicamento requiere de tomarse tanto tiempo porque el cerebro es una víscera de lento aprendizaje. Es de memoria. Si queremos encontrarle una función al cerebro, vamos a tener de fondo que es una cadena de eventos que ya se memorizaron, que ya están desde nuestros primeros homínidos, ¿verdad?, donde tenemos el origen, ya lo manejaban, ya desde entonces se diseñó. Es algo primitivo. Totalmente. Por eso mismo. Eso es lo más primitivo que tenemos, ¿verdad?, en nuestro sistema nervioso. De donde vengamos, de los reptiles, dicen, bueno, de donde vengamos, de donde hayamos salido, pero de lo primitivo que se llama rinencéfalo, relacionado con los rinos, de la nariz, el rinencéfalo. Y ahí las funciones más básicas están por ahí. Entonces, ¿por qué tanto tiempo se debe tomar estos medicamentos? Porque es de lento aprendizaje el cerebro. El ejemplo de aprender a tocar un instrumento me viene muy a modo para que no esperemos de un día para otro, ¿verdad?, tener este cambio y que sea permanente. Hablando de curación, no solo de mejoría, de estabilidad, no, curación. Hay que ser ambiciosos e irnos hasta curarnos de un mal, sí.
y necesitamos ese tiempo de tratamiento. Excelente respuesta, excelente. Pues vamos rompiendo mitos, ¿sí? Y uno de los que escuchamos así es: los psiquiatras son fríos al intervenir. Me gusta más la psicoterapia. Pues sabemos personalidades, ¿verdad? Eso sí, no lo podemos quitar de en medio respecto a la frialdad con la que parece que se están refiriendo. Pero no creo que haya de fondo un desprecio. Tal vez la persona no se siente identificada, no se sienta bien atendida. El contacto visual que uno a veces hace es esporádico y a veces hay algunos o vemos, no sé, que no lo practicamos tanto y la persona se siente menospreciada. Pero no es el caso que sean rechazados o que seamos fríos. Sobre todo con todo el respeto y distancia guardada, sobre todo en las instituciones donde tienen una sobrecarga de trabajo y por estar llenando documentos y haciendo recetas, vaya usted a saber, no le dirigen a la persona su debido tiempo de atención. Aunque lo están atendiendo de oídas, ¿verdad? Mientras realizan otras actividades que requieren la vista, que no los volteen a ver a los ojos, que no los volteen a ver a los ojos no significa que los desprecien. Entonces, que no tengamos de inicio esa interpretación como frialdad. No se me ocurre que alguien que ya eligió esta carrera o esta especialidad en sí quiera, que diría, perjudicar a alguien. No lo acepto. Y de inicio, si es vocación, que yo creo que todos estamos en esto por vocación, queremos ayudar a alguien de inicio. De fondo, estamos en esto porque queremos echarle la mano a quien creemos que le podemos ayudar. Qué bonito, así es. Ir al psiquiatra es solo para sacar dinero. Si bien vivimos de esto, es un agregado mercantil, sí, pero es un intercambio, es un comercio, sí. Que hay quienes quieren lucrar en exceso, también les puedo dar yo el beneficio de la duda o aceptarlo con reserva. Pero el intercambio debe ser honesto, nosotros actuamos de buena fe, estamos ahí ofreciendo un consejo, una ayuda, a cambio de una ayuda que recibimos de la persona que son los honorarios, pero queremos que sea equitativo, que valga la pena, que lo que pagan de honorarios sea lo que reciban de beneficio por las recomendaciones que uno les hace. Entonces es un comercio, sí es cierto, el comercio de la medicina, pero hay un acuerdo que de antemano hay que informarse cuánto cobra tanto. Claro. Y cuánto es lo que se recibe, bueno, tanto tiempo de atención y lo que usted guste. Se le dan los pormenores y los preguntan. Sí es un comercio, pero se intenta que sea lo más honesto que pueda existir, ¿verdad? Y ese es, hablando por mí, pues esa es mi intención, esa es mi actitud ante una persona que me visita con algún problema. Claro que le quiero dar alivio, pero es mi trabajo y es de lo que yo pago la gasolina y pago los frijoles y el agua, la luz. Totalmente, ¿verdad? Y así ese intercambio esperemos que sea honesto y que sea beneficioso para ambas partes. Y sobre todo, pues, ¿cuánto cuesta la salud mental, verdad? Sí. O sea, realmente sería un precio mínimo para todo lo que nos ofrece. La salud mental, yo siempre he dicho, se pone sobre todas las cosas por lo que implica, Sí. pero sobre todo, pues, que si le damos un valor agregado económico, no hay que lo alcance. Así es, entonces, pues redundando, ¿verdad? Que se trata de un intercambio honesto, un intercambio que sea equitativo, con toda la distancia guardada y el respeto, como dice, el mecánico me cobró caro, pero me dejó el carro funcionando. Completamente. Es lo mismo acá, con toda la distancia de insistiendo y el respeto para la comparación que estoy haciendo, pero si le va bien, pues valió la pena. Y esa es la intención, ¿verdad? Que valga la pena ese intercambio que se hace de recomendaciones, de consejos por los honorarios, por el dinero que paga. Perfecto. Por último, mito que encontramos ahí: con pura terapia se arregla todo. No todo. Ojalá. Vuelvo a decir que ejercemos psicoterapia aún sea breve, que se llama de intervención en crisis, puede ser. Ejercemos psicoterapia, si se puede ir
a lo más básico, pues una recomendación es terapia, ¿verdad? Diciéndole a alguien, no, no es tan grave, esto le ayuda, esto se cura. Ay, doctor, ya me alivianó, ya me quitó un peso de encima. Eso ya es terapéutico, pero no todo. Y sí, que los psiquiatras como médicos, pues recetamos esto y aquello, pero es que les pongo, cuando sale el tema, si aquí nos encontramos en este momento y acá está la curación. Para que se recorra ese camino y lleguemos a curarnos, hay un trecho. ¿Ese trecho se puede recorrer con terapia? Sí, sí. Puede avanzar, puede con ejercicio, con recomendaciones, vaya usted a saber qué más recursos terapéuticos, naturistas, holísticos, alternativos, lo que usted guste tener como terapia. Y se recorre ese trecho y se llega a la salud, sí, y cruzo los dedos para que sí sea así. Pero habiendo sabido qué se tiene, que ya conocemos cuál es su problema, ya se ha estudiado, y si tenemos a la mano medicamento, yo digo que ese trecho se recorre mucho más rápida y eficientemente con el medicamento. Y llegamos al objetivo, a la meta, que es curarlo, más económicamente, hablando en todo sentido de lo económico. De tiempo, de dolor, de esfuerzo, de dinero inclusive. Es más económico cuando ya se tiene un diagnóstico hecho que está dentro de la salud mental, y que es susceptible de ser modificado y curado con medicamentos, pues es más fácil con ellos, ¿verdad? Usarlos y llegar a ese término, a la meta, que es curarlos. Pero con pura terapia no, o no necesariamente todos los problemas de salud mental se curan con consejos, con buena intención, con terapia. No todos, no todos. Así es. Perfecto. ¿Qué señales no debo de ignorar para negarme a ir al psiquiatra? Lo que ya como que nos modifica y que nos pone a pensar que se necesita ayuda, se llama desadaptación. Cuando ya estamos saliéndonos de nuestro ritmo diario. ¿Qué diré? Empezar a llegar tarde al trabajo. Éramos puntuales, llegábamos hasta sobrados, de repente llegamos justos y a veces poquito atrasaditos, y luego a veces tarde y a veces faltamos. Ya son señales. El perderle el gusto a las cosas que antes sí nos gustaban, también es una señal de alarma de que algo está pasando. Ya no disfrutamos la vida en pareja, otra, que somos indiferentes a las cuestiones de familia, de los hijos, y que los tenemos, de la gente, de la familia en general, también hay que tomarlo en cuenta. Sería cuestión de revisar lo que son nuestros 3 ámbitos, ¿no? Lo biológico, psicológico y social. En esas 3 áreas nos desempeñamos, cada una tiene lo propio, y revisar ahí en dónde estamos cambiando, y esas serían las señales que nos dirían algo nos está pasando, hay que meditarlo, y si se necesitará, pues acudir a consejo, a consulta. Pero cambios, sobre todo para el lado negativo, lo desfavorable, son las señales que no debemos de obviar, no debemos de dejar pasar. Perfecto, excelente respuesta, Doc. Bueno, ya para ir dando el cierre, hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuáles trastornos pueden llegar a curarse, a tratarse definitivamente, y cuáles otros solo se controlan? Sí, tenemos toda una gama. Empiezo por los que diría lastimosamente incurables. Los trastornos psicóticos que hablábamos hace un momento, muchos de ellos tienen una carga genética ya bien conocida, bien definida, que es muy difícil modificar. Y tan difícil que puedo decirlo hasta este momento, imposible. Estoy pensando en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar. Los 2 padecimientos prototipos de enfermedades incurables y de gran prevalencia, están a la orden del día, pero hasta el momento son incurables. Entre otros, ¿verdad? Hay otros, los daños, trastornos del desarrollo, ¿verdad? Trastornos de la infancia que se prolongan a lo largo de la vida.
Hay muchos síndromes que son ya permanentes. Dicho con respeto, ¿verdad? Pues están mal hechos esos seres humanos, ¿verdad? Hubo un diseño que se trastornó, un patrón de diseño que se modificó, y hay muchas enfermedades, sea congénitas, sean hereditarias, que adquiridas ya después, que desafortunadamente echan a perder el patrón de la normalidad, y regresarlos a un estado funcional es muy difícil. Esos son los retos que tenemos como los que nos dedicamos a la medicina. Arreglar esos desperfectos, volverlos funcionales, esas personas, sí, pero hay muchos límites. Esas son las incurables, las que luego son tratables, como decimos, sí. De estos que acabo de decir, el trastorno bipolar se trata eficientemente, se trata al modo de que ni se les nota. La esquizofrenia se logra buen avance, pero siempre queda por ahí un rasgo que lo notan las personas que conviven con esa persona bajo tratamiento y que tiene este padecimiento, pero llegan a ser funcionales. Conozco muchas personas con esquizofrenia que son funcionales, pero tienen ese rasgo que por ahí les queda. Son tratables, pues. Curables, la ansiedad es curable. Cualquiera que sea la forma que me ponga de la ansiedad es curable. La depresión también es curable. Antes no lo era. Antes, estoy hablando de unos cuantos, 3, 4 décadas, no lo eran. Eran controlables. Ahí habían altibajos, mesetas, ¿verdad? Donde pues no había ni para arriba ni para abajo. Bueno, son curables. ¿Qué le puedo decir? Algunos trastornos de personalidad son modificables. Ya se requiere mucho de la participación del individuo en lo particular, que quieran cambiar. Tenemos toda esta gama de lo que sí se puede curar, lo que se puede controlar, y lo que de plano pues, es incurable, medianamente controlable con los pormenores del caso en particular. Excelente. Bueno, pues damos un cierre magnífico con su entrevista. Me encantó, me atrapó. Gracias. Realmente en esta participación, porque al final de cuentas pues damos un ligue perfecto y exacto entre la salud mental y todos estos estigmas a nivel psiquiatría y a nivel psicológico. Ver las diferencias es sumamente importante, y pues me llevé una grata sorpresa, ¿no? Contar con esta eminencia a mi lado y entrevistarlo. Y sobre todo, pues esta parte de que él también es máster en psicoterapia, pues le dio un toque especial. Si te sonó algo, pues ya sabemos a dónde acudir, y recuerda, no hay nada más importante que nuestra salud mental. Olvidémonos de estigma, porque esta entrevista yo la llamaría que nos trae esperanza, resiliencia y sobre todo pues una luz para atender nuestra salud mental. Muchísimas gracias.